y planta después de elegir una. Seguimos con la segunda fase, el análisis. Una vez concebido el proyecto, planteado las alternativas estructurales, vamos a la segunda fase, que es el análisis. Estas alternativas estructurales que hemos elegido acá, nosotros en la fase 2 las analizamos y nos conducen a rectificar la adecuación misma de la estructura y para su objetivo por cumplir, o sea, soportar las cargas. Entonces, en resumida cuenta, nosotros recibimos el proyecto arquitectónico o los requisitos de la estructura que queremos proponer, se hacen los cálculos respectivos mediante aplicaciones o programas de estructura como ser el CPCAD, el RAM Advanced, Robot, en fin, N aplicaciones que hay. La mejor estructura. ¿Qué significa el diseño? La estructura que hemos propuesto, tenemos que reforzarla. Por eso un dimensionamiento de detalle en base al análisis que se haga en el paso 2. Y como cuarto y último punto, tenemos la construcción o fabricación de la mejor alternativa. De la alternativa propuesta. La ingeniería estructural tiene su proceso de evolución y está asociada a la mecánica de los materiales y también a los nuevos materiales constructivos para realizar un análisis estructural. También está condicionada al desarrollo tecnológico de las técnicas informáticas y esto es la aparición de nuevas tecnologías para lo que se habla de cálculo estructural. También podemos decir que la evolución es el desarrollo de nuevas técnicas constructivas. Esta tecnología la podemos desarrollar a través del Revit y a través del son dos análisis y diseños de el cálculo de estructuras, y el Revit y Navisworks me dan la planificación que puedo tener para ejecutar todo el concepto de lo que significa un análisis de estructuras. Y como análisis de estructuras podemos definir que es el conjunto, los datos necesarios para realizar el análisis o el proyecto estructural de cualquier construcción que tenga con un cometido resistente. O sea, es un conjunto de técnicas que nos permiten obtener resultados para desarrollar un proyecto de construcción que pueda soportar cargas. La solución a los problemas se encuentra a la comparación de los valores característicos de las tensiones. Cuando hablamos de valores característicos de tensión, son o sea, toda estructura que tiene componentes, viga, columna, losa,
soportan carga, tienen que estar calculados para soportar carga. Por lo tanto, vamos a obtener en estos cálculos, en estos análisis, valores característicos de las tensiones, asimismo como las deformaciones. Hablamos como valores característicos de tensiones, momentos normales y cortantes. Dentro de un análisis de estructuras, debe determinarse todo lo referente a tensiones, simplemente limitarse a resolver. Este concepto de fibra media es lo que hemos venido analizando desde el tercer semestre que empezaron isostática. Toda estructura está compuesta por vigas, columnas de alma llena, y la fibra neutra no es más que el eje baricéntrico de toda estructura, de todo elemento estructural que compone una estructura. Entonces, cuando hablamos de fibra media, estamos hablando de los ejes baricéntricos de las secciones completas de cada elemento estructural. Las deformaciones de la estructura pueden resolverse en principio por medios teóricos, utilizando la resistencia de materiales o la teoría matemática de la elasticidad. Cuando nosotros analizamos un análisis, realizamos un análisis estructural, este análisis que se debe seguir para la construcción o el desarrollo del proyecto. Esta construcción o este proyecto, esta obra que se va a ejecutar, tiene la única finalidad de soportar carga. Quiere decir, el análisis estructural me determina el comportamiento de la estructura que soportará la construcción de ese proyecto. Es decir, los efectos producidos por las diferentes acciones que afectarán a la misma estructura. El comportamiento de la estructura se puede expresar a través de dos conceptos importantes: los desplazamientos y las reacciones. Al mismo esfuerzo que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con ellos en estructuras isostáticas. Cuando hablamos de esfuerzos internos, estamos hablando de estos desplazamientos y estas reacciones. Nosotros estamos más reacciones y esfuerzos internos. Los desplazamientos, un papel importantísimo para poder resolver aquellas estructuras que nosotros llamamos estructuras indeterminadas. Los esfuerzos internos, momento normal y cortante, definen la resistencia de la estructura para soportar las cargas actuantes, mientras que los desplazamientos y deformaciones definen las condiciones de servicio de la estructura, o iguales que los reglamentos de construcción, y si esta condición no se cumple, deberán cambiarse las dimensiones de la estructura y analizarlas nuevamente, o sea, ir modificando secciones hasta que podamos trabajar con deformaciones o desplazamientos aceptables. Fíjense que hay una relación bien estrecha entre los esfuerzos y sus conceptos, la deformación o desplazamientos y sus conceptos. Los esfuerzos internos van a aparecer en una estructura cuando en esta estructura se apliquen cargas. Una viga, le aplico cargas a esa viga, internamente me van a salir solicitaciones internas o esfuerzos internos. Esto
es una relación directa que tienen las cargas con las solicitaciones o esfuerzos internos. Mientras que los desplazamientos me relacionan las condiciones de servicio. ¿Qué quiere decir las condiciones de servicio? ¿Cómo va a quedar la estructura? ¿Cómo se va a ver la obra? A nadie le va a gustar vivir en un edificio de departamento que tenga grandes deformaciones, que el piso se esté rompiendo, que los muros estén rajándose, en fin. Esas son las condiciones de servicio, las condiciones de habitabilidad del proyecto. Cuando hablamos de estructuras isostáticas, estamos hablando de aquellas estructuras en que a través de las ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, este pórtico isostático con esas dimensiones y cargado bajo ese sistema de carga. Vamos a encontrar las reacciones y los esfuerzos internos. Entonces, primero calculamos la resultante. Una vez calculada la resultante, tomamos sumatoria de momentos en el punto 1 y obtenemos que vertical sub 5 es igual a 24 toneladas. Hacemos una sumatoria de verticales y la vertical sub 1 es igual a 6 toneladas. Una vez tenemos las reacciones, calculamos los diagramas de esfuerzos internos. Esa es mi estructura. Vamos a empezar la estructura de acuerdo a su nudo de esa manera. Y obtenemos sumatoria de momento en el punto 2. Igual a 0, porque aquí la única sería la horizontal que es 0 por esta distancia. Sumatoria del momento en el punto C, aquí en el 250, fijado, es este sentido positivo. Y fíjense que acá nos salió 250 positivo. Eso quiere decir que en este punto de acá tenemos un momento así de 2.5. Siempre vamos a graficar para el lado de la colita. Por lo tanto, aquí vamos a obtener un momento de 2.5. ¿Correcto? Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Tenemos sumatoria de momento. Fíjense que aquí, en este punto, tenemos un momento, pero me dice menos 20. Por lo tanto, eso significa que vamos a obtener el momento de esa manera. ¿Correcto? Veamos qué se obtiene. Ahí tenemos el momento. Fue lo que estábamos diciendo hace un momento atrás. Vamos a tener ese momento. Y siempre se grafica para el lado de la colita. ¿Qué más tenemos? Unimos las líneas. Fíjense que aquí está menos 20. Si calculamos el momento en este extremo de acá, vamos a obtener un momento por el lado de 20 y equilibrio. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante? Separamos nosotros en esa y el esfuerzo del
de cortante en cada uno de los elementos estructurales vamos a tener elementos. Por ejemplo, esta tiene 6 y tenemos esta distribución de cargas. Nosotros vamos a ir armando de corte. Ingeniero, no se le En escucha esta bien. carga perpendicular, barra de acá tenemos, le decía, descomponemos para diagramar los esfuerzos. Fíjense que trabajamos estas 6 toneladas, la distribuimos acá, y por equilibrio, aquí va a estar la misma. Esta la trasladamos acá con el efecto congelado con la acción contraria. Acá vamos a tener 24 toneladas, aquí está la 24 y acá 64. Esa es la descomposición para encontrar el esfuerzo de corte. Entonces vamos a la primera barra, tenemos en esta barra de 0 y en esta segunda barra tenemos esta, esa normal, que es esta acá, perdón, esa cortada. Seguimos avanzando y de acá baja directamente a 14 y sube a 10 para poder cerrar el cortante, el diagrama de corte y todo este equilibrio. ¿Qué pasa con? Indica que toda esta barra está traccionada. Seguimos con el mismo concepto, el mismo criterio y obtenemos esta barra de acá está siendo comprimida. Entonces graficamos para el lado interno. Todo lo que es compresión va en el lado de adentro. Al contrario de el momento. Va a barra, no hay nada que me la esté comprimiendo ni traccionando, y en esta sí hay. Por lo tanto, ese sería el esfuerzo de normal. Les voy a dejar esos prácticos, definir los conceptos de deformación y desplazamiento y cuál es su diferencia y calcular los esfuerzos, momentos normal y cortante y reacciones de esos pórticos que vemos en la pizarra. Número 2, ¿qué entiende por análisis estructural? Y resolver los siguientes ejercicios. Mínimo media plana de explicación, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo lo tenemos que presentar, ingeniero? Eso lo tienen que presentar hasta para su CD, pongámoslo para final de semestre como un archivo aparte, para el examen final. ¿Está bien? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí. Para el final. Disculpe, Sí. ingeniero, ¿eso lo hacemos en PowerPoint igual? Bien, jóvenes. Sí, en PowerPoint también. Ya, gracias. Bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Estudien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.